Necesito algo que no sea humano. Algo verdaderamente inocente e imposible. K'varun será entonces un poema que se pierda. Sin embargo, contaré 2 hasta los 3 de los 6 onilios. Un luctus y una recta del ojo al pasado. La estación es blanca y la luz un lugar marginal en la memoria. Una pupila ardiente y una luz que se cambia. Un punto que se distingue de otro punto que se pierde considerando el punto de partida. Un ojo litoral, un instante solaz en el espacio más puro del beso y del abrazo. Una expectante espera de inominadas formas, ideales por venir. Cerrarás las puertas a la locura, pero entrarás en mí. Es un placer para mí hablar de Laxeiro, hablar de Alfonso Fraile, hablar de Manuel Pesqueira, que son los pintores que directamente a mí me han marcado, a nivel humano y a nivel incluso de oficio, porque yo les vi pintar a ellos y pillé cosas de ellos y, por supuesto, con el tiempo creo que he conseguido imaginarme una manera de hacer las cosas, ¿no? O en este caso, materializar una forma, una manera de hacer las cosas. Yo conocí a Laxeiro con 16 años y no tenía en esos momentos un interés especial por la pintura, pero viéndole trabajar, viendo cómo movía los brazos y especialmente cuando dibujaba, empecé a emocionarme con la pintura. Yo estaba en el instituto y en vez de estudiar pues me dedicaba a dibujar todos los pupitres, bueno, como suele hacer cualquier persona que empieza a enamorarse de algo, ¿no? De la misma manera que cuando estamos enamorados estamos siempre dándole vueltas, a Pamplona y a esas zonas cercanas, pues pasa lo mismo cuando uno se emociona, pues, con un oficio. Y Laxeiro, que era un hombre de una intuición fantástica, pues yo creo que en un momento determinado vio algo que él vio en mí y me trató con muchísimo cariño, al mismo tiempo fuerte, porque él no quería que fuera pintor, pero de eso me encargué yo. Y una vez que él se dio cuenta de que mi vocación era valiente, tuve en él un defensor a ultranza, pero ya no a un nivel, artístico, sino humano, a todos los niveles. En el año 78, yo me mudo a Madrid y en Madrid conozco a Alfonso Fraile, que me entusiasma su pintura, que me entusiasma su persona, y tuve una gran amistad con él. Y, por supuesto, muchas veces le ayudaba a montar los cuadros y iba por su taller, veía cómo trabajaba y aprendí mucho oficio con Alfonso Fraile. Y, bueno, en mi pintura hay rastros de la obra de Alfonso Fraile, a quien considero un gran maestro, que me parece una vergüenza el desconocimiento de la obra de Alfonso y el abandono. Estas cosas pasan, no deben pasar, habrá que, de alguna manera, meterle mano a este asunto, ¿no? Pero esperemos que haya esperanza en estas cosas, ¿no? Desgraciadamente no conocí a Manolo Millares, que es otro pintor que tiene mucha influencia en mi trabajo. Recuerdo la primera exposición que vi de él en el año 75, que yo iba a hacer la mili a Cartagena, y venía de Cartagena, descansamos en Madrid como 6 horas
y yo me fui al Museo de Arte Moderno a ver la exposición de Manolo Millares, y desde luego fue de las bofetadas fuertísimas o fortísimas que a mí me han dado. Porque estamos hablando de un pintor excepcional, de un grandiosísimo pintor, de una manera de acercarse a la pintura, a lo que llamamos representación de la pintura, que yo considero que, en fin, a la altura de Goya, a la altura de Bacon, a la altura de los intocables. Por supuesto, Tapies, que es otro pintor que afortunadamente está vivo, es gran maestro, excepcionalísimo pintor, y que en su pintura yo he pillado, he encontrado mucho a donde agarrarme, pero claro, también he encontrado mucho en Miró, en Paul Klee, en Goya, en Rembrandt, en Tiziano, en el Greco, en fin, en Masaccio, en Zurbarán, es cosa de no parar, ¿no? Y no digamos, pues claro, pues la pintura medieval, la pintura que a mí me gusta tanto, la paleocristiana, la pintura popular, en fin, todos esos posibles motores de emoción para alguien que tenga una necesidad de representación o de expresión, que como le decía ayer, lo de la expresión es un asunto de vómito, porque el pintor no expresa, el pintor expresa está poseído por algo que necesita expulsar, que necesita vomitar, para poder arrancarle a la vida un poquito de entraña. Pues yo creo que han quedado muchas cosas. Yo he elegido el cartón y la madera porque me parece que son materiales humildes. ¿Qué es la humildad? Bonita pregunta. ¿Por qué va a ser una madera humilde? Bueno, pues me parece que es más humilde que un lienzo. El cartón muchísimo más. Yo a veces utilizo los materiales con heridas antes de yo encontrarlos, o yo les hago daño. Creo que es una manera de acompañar sentimientos. San Francisco adoraba a las criaturas, adoraba la amistad, adoraba la vida sencilla. Por encima de todo, lo que él quería era la bondad, el amor entre los hombres. Bueno, mi pintura yo creo que habla de estas cosas. Yo soy pintor y llevo 30 y pico años tratando de saber contar estas cosas. En mi casa, que somos agricultores, ganaderos, pues pasé mucho tiempo solo por los prados, con las vacas y por los montes, y me dediqué a soñar. Y estos sueños que yo tenía de pequeño, mirando las nubes, diferenciando el sol de un día de domingo a un sábado, de un lunes a un martes, la maravilla de la primavera, la maravilla del otoño, bueno, la maravilla de llegar a casa y darle un abrazo al padre, a la madre, la maravilla de sentir calor en una casa. Bueno, y luego la manera tan bonita que tiene el mundo rural de celebrar cualquier asunto. Bueno, pues yo todo esto, pasan los años y lo encuentro en la gran poesía. Es decir, uno lee a Hölderlin y yo estoy en mi infancia. Yo leo a Rilke y estoy en mi infancia. ¿Que cómo caso yo todo esto? Pues yo no sé muy bien cómo lo caso. Yo lo quisiera casar bien. Y desde el primer día que empecé a pintar, he tratado de hablar de estas cosas. Y cada día quiero subir un peldaño en mi nivel de expresión. Que quisiera, por supuesto, enriquecer día a día.
¿A qué le llamamos belleza? Por ejemplo, ¿qué es más bello? ¿Un saco de patatas o una mujer bellísima? Una purísima, por ejemplo, de Zurbarán. Pues mire, yo me inclino por el saco de patatas. ¿Y por qué? Pues porque en este saco de patatas encuentro yo razones de las que hablar, verdades de las que hablar, que entrañan mi infancia, las gentes con las que yo me he educado. Y quiero decir que eso que llamamos belleza, yo necesito rodearla de sentimiento, que esa belleza tenga rastro de vida, que tenga rastro del dolor de la vida. Occidente se ha acomodado. La riqueza nos despoja de emoción. Un hombre o la vida sin corazón, yo creo que no vale la pena. Claro que hay algunos logros en Occidente, que los hay, ¿no? Un cierto sentido de la justicia, un cierto sentido de la libertad, pero nos hemos distanciado del sol, de las nubes, del frío, de la primavera. Nos hemos distanciado de lo bonito que son las tareas en común. Hemos perdido sentido de lo sagrado. Bueno, no solamente hemos perdido sentido de lo sagrado, no nos interesa lo sagrado. Es decir, no nos interesa lo importante. Claro, ¿a qué llamamos sagrado y a qué llamamos importante? El arte, el gran arte, yo lo voy a llamar gran, al menos el que a mí me interesa le llamo gran arte, siempre habla de estas cosas. En fin, me parece que un paso atrás nos vendría muy bien.